Abran sus Biblias, vamos a hacer una lectura en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al versículo 17. Vamos a leer hasta el versículo 25. Vamos a tomarnos el tiempo para la lectura. Romanos 8, versículos del 1 hasta el versículo 25. Debo terminar esta mañana el sermón porque ya saben que el próximo domingo voy a hablar de la misión de los 70. Entonces vamos a hacer como un paréntesis a partir del próximo domingo. Por esa razón debo terminar este sermón esta mañana. ¿Listos, hermanos? Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 25. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 25. ¿Estamos ubicados? Muy bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Amén. Señor, gracias por esta lectura. Gracias por este texto, por esta palabra maravillosa, Señor, que estoy seguro que ella sola, Señor, en esta mañana leída, produce vida en nuestras almas, produce vida en nuestro ser. Yo te pido que esta mañana, Señor, tú nos acompañes y nos asistas en este intento y en este deseo, Señor, de exponer tu palabra, Señor. Te pido que nuestros corazones estén bien dispuestos, bien abiertos para recibir, Señor, la luz y la determinación que vienen de parte tuya para que podamos vivir en este mundo como tú quieres que lo hagamos. Así hemos orado y en Cristo Jesús nos abandonamos a tu fiel cuidado.
Amén y amén. El tema general que venimos nosotros tratando es la comunión cristiana. Y hemos dicho que para ser unos buenos guardianes de la comunión necesitamos tener unos elementos sobre los cuales juzgar si la comunión está siendo afectada o no. Y empezamos a abordar cada uno de esos 7 elementos que encontramos en Efesios. El domingo pasado terminamos de abordar el elemento del cuerpo. Somos un cuerpo y tratamos de identificar qué conductas y qué actitudes atentan contra ese elemento de la comunión cristiana, que es que todos somos parte de un cuerpo. Y hoy vamos a abordar un espíritu. No solamente somos un cuerpo, sino que además todos tenemos un espíritu. Y en Efesios, cuando se habla de un espíritu, es claramente identificable que el espíritu al que se está refiriendo es el Espíritu de Dios. Todos los que tenemos el Espíritu de Dios guardamos comunión. Yo no guardo comunión con quien no tiene el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a abordar esta mañana. Entonces, vamos a dejar un asunto claro para comenzar. Romanos capítulo 8 versículo 9 nos dice así: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿De acuerdo? No hace parte del cuerpo. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no hace parte del cuerpo. Por lo tanto, yo no guardo comunión con los que no tienen el Espíritu de Dios. Surge una pregunta inmediata, habiendo dicho eso: ¿quiénes tienen el Espíritu de Dios y cuál es la evidencia de que tiene el Espíritu de Dios? ¿De acuerdo? ¿Quiénes tienen el Espíritu de Dios? La Escritura dice que los únicos que tienen el Espíritu de Dios son aquellos que por la fe han reconocido que Jesús es el Señor, y entonces a ellos a nosotros nos ha sido dado el Espíritu, su Espíritu nos ha sido dado por la fe. ¿De acuerdo? Luego, ninguno que no cree en Jesús como el Señor y Salvador tiene el Espíritu Santo. Nadie que no haya entregado su vida a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador puede decir que tenga el Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la evidencia de que alguien ha recibido o no ha recibido el Espíritu de Dios? ¿Cuál es la evidencia? Es la pregunta que es lógica, me parece. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia, algunos dirían, algunas doctrinas, no les llamaré sectas, pero les llamaré religiones o doctrinas, dirían que la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo es que hable en lenguas. ¿De acuerdo? Hay algunos hermanos que dicen que para que alguien verdaderamente se note que tiene el Espíritu Santo, debe hablar en lenguas, o por lo menos haber hablado en lengua alguna vez, porque eso, según ellos, es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ustedes han escuchado la expresión el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cierto que sí? ¿Tú has sido bautizado con el Espíritu Santo? Sería una buena pregunta. Quien no ha sido bautizado con el Espíritu Santo no tiene el Espíritu de Dios. Pero ¿cuál es la evidencia de que yo he sido bautizado con el Espíritu Santo? Ya he mencionado que algunos dicen que la evidencia es hablar en lenguas. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 13. Voy a citar bastantes textos esta mañana, no es necesario que lo busque, los pueda anotar, y de hecho yo voy a dar todas las notas para que lo compartan en los grupos con vida. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entienda la expresión bautismo como sumergir.
como hundir. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de bautizar, hablamos de sumergir o de hundir. Entonces, hundir en el agua, sumergir en el agua es el acto del bautismo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es el acto por medio del cual somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Somos hundidos, somos unidos al cuerpo de Cristo. Y es un acto puramente espiritual. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo fue prometido por Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién dijo eso? No. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ¿quién es el que viene tras Juan? Cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, ¿quién? Jesús, les bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el encargado de bautizarnos? Jesús. Jesús nos bautiza con el Espíritu. Cuando tú recibes el Espíritu, en ese momento eres bautizado por el Espíritu, es decir, eres unido, eres sumergido al cuerpo de Cristo. Y recuerden que el Espíritu Santo es una promesa de Jesús. Jesús dijo: no se preocupen, yo me voy, pero yo no les voy a dejar huérfanos. Yo enviaré, pediré a mi Padre que le envíe otro consolador que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Él nos bautizará con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Esa promesa se cumple en Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5. Estas palabras las dice Jesús: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿De acuerdo? Jesús dijo: Juan les bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿A qué día se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al día de Pentecostés. El día de Pentecostés hubo, digámoslo así, de pronto no es la palabra teológica, pero digámoslo así, se inauguró la iglesia. Por primera vez hubo iglesia, por primera vez todos fueron unidos en un mismo cuerpo, por un mismo espíritu. Por primera vez. Nunca antes había sucedido eso. Nunca antes. Recuerden que antes el Espíritu Santo era dado de tiempo en tiempo, pero con la venida de Jesús y con el bautismo del Espíritu Santo, Dios hace ahora morar de manera permanente el Espíritu en usted. Ya no vive de tiempo en tiempo, ya no vive el Espíritu en ti por temporadas. No es que hoy tienes el Espíritu y mañana no, es que una vez recibes el Espíritu Santo, en ese momento eres sellado por Dios, eres sumergido en el cuerpo de Cristo y eres parte del cuerpo. Y eres de Cristo porque tienes el Espíritu. ¿Está bien? Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 30. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 30. Si alguien lo consigue primero que yo, me hace el favor. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 30. Dice, Pablo está hablando de los dones espirituales y dice, es una pregunta que obviamente la respuesta es no, son preguntas retóricas. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Hablan todos lenguas? No. Entonces la evidencia de que yo estoy sumergido en el cuerpo de Cristo no puede ser el hablar en lenguas, porque no todos hablarán en lenguas. ¿De acuerdo? No todos hablarán en lenguas. ¿Hay personas aquí que no hablan en lenguas? Pero usted es del cuerpo de Cristo. Usted ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo porque la evidencia del bautismo en el cuerpo, la evidencia del bautismo del Espíritu no es el hablar en lenguas. ¿Está claro eso? Pero sí hay unas evidencias de que tú has sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Cuál entonces será la evidencia? Si no es hablar en lenguas, ¿cuál será la evidencia de que tú tienes el mismo espíritu que yo? Es decir, que tú tienes el Espíritu de Cristo y que por lo tanto eres de Cristo. Gálatas capítulo 5 versículo 16.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La evidencia de que tú has sido bautizado con el Espíritu Santo, la evidencia de que tú tienes el Espíritu Santo es que tú andarás en el Espíritu. ¿De acuerdo? Quien no anda en el Espíritu no tiene el Espíritu de Cristo. Luego la pregunta lógica es, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Verdad? Si estamos de acuerdo en que la evidencia de que tú has sido bautizado y que tienes el Espíritu Santo es que andas en el Espíritu, es bueno definir qué significa andar en el Espíritu, porque todos tenemos un mismo Espíritu. ¿De acuerdo? Andar en el Espíritu significa una nueva cosmovisión. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, la Biblia dice que tú eres hecho una nueva creación. No importa la edad que tú tengas. Si tú recibes a Cristo a tus 50 años, en ese momento tú eres una nueva creación. Primera a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Todas las cosas viejas pasaron, y he aquí, en esta nueva creación, algunas cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Eso quiere decir que cuando tú recibes el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento implica que hay una nueva cosmovisión. Hay una nueva manera de ver la vida, no importa la edad que tú tengas. Pero quienes andamos en el Espíritu vemos, cosmovisión significa la manera en que vemos, interpretamos, entendemos y vivimos la vida. La manera en que vemos la vida, los que tenemos el Espíritu, es distinta a cómo ven la vida los que no tienen el Espíritu Santo. O por lo menos debe ser distinta. La manera en que yo entiendo el mundo, en que yo entiendo la vida, en que yo entiendo la dinámica de esta vida, debe ser distinta a cómo la entienden los que no tienen el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Entonces yo diría esta mañana que el cristianismo es una redefinición de la vida. Cuando tú estás en Cristo Jesús, tú tienes que comenzar a redefinir la vida. Los conceptos que hasta ahora tú tienes, la forma en que tú ves la vida, tienen que ser redefinidos por Cristo Jesús. Tienen que ser redefinidos por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Por esa razón es tan importante, y por esa razón nuestro andar en el Espíritu tiene tanta relación con la palabra del Señor. Porque es que el Espíritu de Dios ha venido para guiarnos a la verdad, al entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras. No es posible un cristiano que cambie su manera de ver si no estudia las Escrituras. Por eso los cristianos que no leen las Escrituras, que no estudian las Escrituras, que no son instruidos en las Sagradas Escrituras, su cosmovisión no cambia. Su entendimiento de la vida no es transformado. Y el apóstol Pablo dijo: no os conforméis a este siglo, sino deben ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿De acuerdo? De nuestra cosmovisión. Lo que cambia en el cristiano no es en primera instancia su manera de vestir, es su forma de ver la vida. ¿De acuerdo? Y la forma de vestir debe estar de acuerdo a la forma en que él ve la vida. No de acuerdo a una norma que te establecen, sino de acuerdo a cómo tú ves la vida ahora. Entonces, como tú entiendes el cuerpo humano ahora, entonces tú de esa manera atavías tu cuerpo, porque ahora ves la vida de una manera distinta. ¿De acuerdo? Andar en el Espíritu es una nueva manera de ver la vida. Y eso no ocurre de la noche para la mañana. Eso es un proceso. Es un proceso en el cual te orientará el Espíritu que vive en ti, pero lo hará en base a las Escrituras. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Una nueva cosmovisión. ¿Qué significa andar en el Espíritu? He dicho que Gálatas nos exhorta
diciéndonos: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Normalmente uno se enfoca en ese texto en no satisfacer los deseos de la carne. Y cuando tú te enfocas en no satisfacer los deseos de la carne, tu cosmovisión no cambia. Lo que cambia son tus normas. ¿De acuerdo? Antes no tenías normas con respecto a algunas de las cosas que están en Gálatas. Las leemos para que ustedes, para no... Gálatas 5:16. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Si tú te enfocas en no satisfacer esos deseos, convertirás esa lista en una lista de normas, pero no cambia tu cosmovisión. Muchos cristianos viven con una lista nueva de normas, pero su cosmovisión no ha cambiado. Y en lo que hay que enfocarnos en ese texto es en andar en el Espíritu, porque una vez tú comienzas a andar en el Espíritu, el resultado lógico de andar en el Espíritu es no satisfacer las obras de la carne. ¿De acuerdo? La no satisfacción de las obras de la carne es un resultado, no es donde debemos poner nuestra mirada. No es donde debemos poner nuestra mirada. Nuestra mirada la debemos poner en andar en el Espíritu. Y una vez comenzamos a andar en el Espíritu, y valga decir que Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para que andemos en el Espíritu, entonces las obras de la carne simplemente nos iremos separando de ellas como resultado de nuestro andar en el Espíritu. Pero sigue latente la pregunta: ¿qué es andar en el Espíritu? Escúcheme. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Qué más? Por su buena voluntad. Porque en vosotros Dios es el que produce así el querer como el hacer. Andar en el Espíritu es un deseo, primero que todo. Y ese deseo lo produce Dios por la presencia del Espíritu en ti. Escúchame, escúchame. La presencia del Espíritu en ti te produce un deseo, un querer. ¿De acuerdo? Romanos, que acabamos de leer nosotros, tenga presente que andar en el Espíritu es un deseo. Bien, es un deseo. No es una norma, es un deseo. ¿Quién lo produce? Dios. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Así que quien no tiene el Espíritu no puede desear andar en el Espíritu. Obvio. ¿Qué dije? Romanos. El texto en Romanos nos va a aclarar muchísimo. 8:5. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Andar en el Espíritu es un nuevo pensamiento. Andar en el Espíritu, primero que todo, es un deseo. Segundo, se convierte en un pensamiento. Y tercero, el mismo texto dice: pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces es una ocupación. No comienza con normas, no comienza con la ocupación, comienza con el deseo. El deseo te provoca un pensamiento y el pensamiento te produce una ocupación. Tú te ocupas en lo que piensas, ¿de acuerdo? Tú te ocupas de lo que piensas. Tú no te ocupas de las normas. Las normas tú tienes que estarlas leyendo para que te recuerden que tienes que ocuparte de eso, ¿verdad? Pero tú te ocupas de lo que piensas, lo que se ha convertido en un pensamiento. Por eso Pablo dice: renovaos en el... ayúdenme en el texto, hay muchos textos hoy. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestro pensamiento. Entonces andar en el Espíritu es un deseo que lo produce Dios, es un pensar que lo produce Dios, y es un ocuparse que lo decides tú. ¿De acuerdo? Dios produce en vosotros el querer, también el hacer, pero tú te ocupas de las cosas del Espíritu. Cuando tú te ocupas de las cosas del Espíritu,
las obras de la carne comienzan a ser poco relevantes en tu vida. No dejan de ser atractivas, dejan de ser relevantes en tu cosmovisión. En tu entendimiento de la vida, las cosas de la carne pierden relevancia, importancia e interés, pero no pierden atractivo, siguen siendo atractivas. ¿De acuerdo? Andar en el Espíritu es deseo, pensamiento y ocupación, que te conducirá a la no satisfacción de las obras de la carne. Voy a ponerles un ejemplo de cómo en Cristo Jesús hay que renovar nuestro entendimiento, nuestra cosmovisión y nuestra manera de ver, interpretar, entender y vivir la vida. El domingo pasado yo dije que desde mi experiencia, que no vale nada, y desde las Escrituras, que vale todo, es posible ser feliz. ¿De acuerdo? El asunto está en que la felicidad está definida por muchos. La felicidad está definida por la ciencia, ¿verdad? La ciencia puede definir la felicidad. La psicología puede definir cómo es que un hombre se realiza, cómo es que se es feliz. Las ciencias sociales lo pueden hacer. La filosofía lo hace, define qué es la felicidad. Y más aún, ¿se recuerdan que alguna vez les hablé de la definición de Hollywood del amor? Pues Hollywood también tiene su definición de felicidad. ¿Ustedes han visto una película que se llama En búsqueda de la felicidad? ¿La han visto? Buena, ¿verdad? ¿Qué película? Ay, cuánto lloré, pastor. ¿Sí o no? Qué inspiradora, pongámosla para que nos inspiremos en la vida. Sí se puede ser feliz, ¿verdad? Y entonces la película, la trama consiste en una sola cosa. Hollywood dice que mientras él tuvo a su hijo con él, pero no tenía dinero, no fue feliz. Hollywood dice que mientras él luchó y durmió en el suelo y mantuvo en su corazón el coraje para avanzar, no fue feliz. Pero fue feliz cuando logró tener un lugar de privilegio y logró tener dinero. Cuando logró construir una fortuna, fue feliz. Sí se puede conseguir la felicidad según Hollywood. ¿De acuerdo? Esa es la definición de Hollywood de felicidad. Posesión, conseguir, prestigio, reconocimiento, opulencia. Esa es la definición de Hollywood. Luego, si nosotros entendemos felicidad así, no es posible conseguirla. Solo unos pocos la pueden alcanzar. Pero Hollywood también define felicidad de otras formas. Como por ejemplo, películas en las que no importan muchos los valores y los principios, importa el placer. Hay películas en Hollywood que bien definen que una pareja de homosexuales pueden ser felices porque se aman. Entonces Hollywood define, pero ¿por qué no pueden dos hombres tener un hogar, una familia feliz? Sí lo pueden ser. Porque esa definición de felicidad es búsqueda de placer. Hay una filosofía detrás de eso que dice que todo lo que te produzca placer es bueno. Luego buscar placer es bueno. Luego el placer es felicidad. El hedonismo dice eso. ¿De acuerdo? Pero hay que redefinir desde las Sagradas Escrituras qué es felicidad. Y nuevamente aparece un hombre revolucionario diciendo qué es la felicidad. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús. Aparece Jesús diciendo un discurso un poco extraño, un tanto raro, un tanto conformista para nuestros días. Es que hay que tener un poco más de visión. Yo pienso que Jesús hablaba a la gente de su época, que Jesús no tenía el conocimiento que nosotros tenemos hoy. Por eso Jesús se atreve a convocar, según Mateo capítulo 5 versículo 1, viendo la multitud. Esa multitud era una multitud sufriente. Esa multitud era una multitud oprimida. Esa multitud era una multitud que estaba siendo oprimida no solamente, escúchese bien, por el imperio, por la política, por la sociedad. Es una multitud que está siendo oprimida también por la religión. ¿Me escucha? Y a esa multitud Jesús les va a decir cómo es que se es feliz. A esa multitud Jesús les va a decir sí se puede ser feliz.
Vengan acá que yo tengo aquí para repartir, porque sí se puede ser feliz. Jesús convoca a la multitud llega allí, se sientan y Jesús se sube a la montaña y abriendo su boca les enseñaba, no les aconsejaba, les enseñaba diciendo, no les consultaba, no les preguntaba ustedes qué opinan, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted sabe que la palabra bienaventuranza significa feliz, muy feliz, muy feliz. Entonces, si nosotros utilizamos esa traducción, podríamos decir: felices, muy felices los pobres en espíritu. Felices, muy felices, pero muy felices los que lloran. Felices, muy felices los mansos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Feliz los misericordiosos. Felices, muy felices los limpios de corazón. Felicidad y más felicidad para los pacificadores. Sean felices y muy felices los que padecen persecución. Felices 3 veces cuando por mi causa les vituperen y les persigan y digan toda clase de maldad contra ustedes mintiendo. Esa película me gusta más que En búsqueda de la felicidad. Esa película me gusta más. Ese guionista me gusta más. ¿De acuerdo? Entonces, la felicidad define Hollywood, define la ciencia, define la filosofía. Es la ausencia del sufrimiento. Hay un tema por ahí, una capacitación que nos trajeron que se llama, no estoy muy de acuerdo con el nombre, pero se llama remendando el alma. Y la idea, digo remendando porque Jesús hace nuevo, no remienda, pero bueno, ellos tendrán su... Y la idea consiste en esto: la felicidad de Dios es un paquete, trae sufrimiento y felicidad al mismo tiempo. ¿Escucha? Lo que para unos produce dolor, para los cristianos produce felicidad. Lo que para los que no tienen a Cristo les produce dolor, a nosotros no es que no nos produzca dolor, pero al mismo tiempo nos produce felicidad. Luego escuche esto: la definición bíblica de felicidad no es ausencia de sufrimiento. La definición bíblica de felicidad es presencia de esperanza. Volvamos a leer el texto. El texto dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque es chévere sufrir. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay esperanza. Bienaventurados los que lloran, porque llorar es tan bacano, hace que el alma se libere y te da libertad en el espíritu y en el alma. Un alma que no llora es como una olla a presión que no tiene el pss, en cualquier momento estalla. Llora. Ve donde Dios y dile: te perdono Dios, te perdono Dios. Llama a tu papá que murió y te maltrató tanto y dile: te perdono papá, te perdono. Y llora y serás libre y serás feliz. Mentiras. Es feliz llorar, porque los que lloran, esperanza, recibirán consolación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bienaventurados los mansos, porque todo el mundo les dará por la cabeza. ¿Cierto? Bienaventurados los cristianos, porque cuando les peguen no la pueden devolver. De hecho, no la devuelvan. No, la bienaventuranza consiste en una presencia de esperanza, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que reciben y devuelven no recibirán la tierra por heredad, y tal vez les produzca felicidad devolverla. ¿Cierto que sí? Usted no sabe la felicidad cuando a mí me pegan y yo la devuelvo. Es que eso es una alegría cuando yo lo veo que, sí sabes que duele. Pero esa felicidad te excluye de la esperanza, porque solo recibirán la tierra por heredad los mansos. ¿De acuerdo? No vuelva a pensar que la felicidad es ausencia de sufrimiento. La felicidad es presencia de esperanza. ¿De acuerdo? Jesús nunca prometió ausencia de sufrimiento. De hecho, su vida nunca mantuvo ausencia de sufrimientos. Y
El último versículo, el versículo 12, es maravilloso para mí. Gozaos y alegraos, porque hay esperanza, hay felicidad. ¿Cuál es la esperanza? Vuestro galardón es grande en la tierra. Luego, los que predican y los que enseñan que la prosperidad consiste en acumulación de bienes, muchos de ellos en Enlace y en las emisoras, yo no guardo comunión con ellos en ese aspecto. ¿De acuerdo? No guardo comunión con ellos en ese aspecto. Es más, no les creo. No les creo. Es más, los denuncio. Ahora voy a leer Isaías capítulo 5 versículo 20. ¿Cómo dice? Este es un sermón muy similar al de Jesús de las bienaventuranzas y los ayes. Recuerden que el sermón de las bienaventuranzas en Lucas tiene también el paralelo de los ayes, ¿verdad? Bienaventurados, bienaventurados, felices, felices, y después dice ay de los que tal cosa, ay de los que tal cosa. No son felices, son ay. Cuidado, porque en este tiempo puedes reír y puedes disfrutar, pero ay de ti, porque al final no tendrás salvación. Este es una versión antigua de los ayes, y solamente quiero enfatizar el ay del versículo 20. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Qué más dice? Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que predican tal cosa. Ay de los que enseñan que la felicidad es la ausencia de sufrimientos. Ay de los que prometen cosas a través de tu siembra. Ay de ellos, porque en este tiempo son felices, en este tiempo reciben con creces. El salmista diría: yo me senté un día y casi se resbalan mis pies cuando me di cuenta que el impío prospera en todas sus empresas. Yo sentí mucho dolor cuando me di cuenta que ellos ponen su boca contra el cielo, ponen su rostro contra el cielo, se mofan de ti, Dios, pero ellos prosperan. Y en algunas ocasiones yo me quedo pensando, pero ¿por qué razón quienes predican esas cosas tan horribles? ¿Por qué razón quienes enseñan esas cosas y traen tanto dolor sobre el pueblo tienen tanto beneficio? ¿Por qué razón la gente les adula tanto? ¿Por qué la gente les quiere escuchar? ¿Por qué la gente le dicen el súper? ¿Por qué razón tienen ese prestigio? ¿Por qué razón gozan de tantos privilegios? Hasta que un día, entrando en la cámara secreta de mi oración, dijo el salmista, hasta que un día entré en tu casa y entonces entendí que el fin de ellos se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Luego la cosmovisión nuestra tiene que cambiar. Tenemos que redefinir lo malo y lo bueno. Tenemos que redefinir qué es malo y qué es bueno. Pero además de eso, en esta cosmovisión que se plantea en este texto, ¿se ha notado usted que hay solamente dos opciones? O amargo o dulce, o bueno o malo, o luz o tinieblas. La cosmovisión cristiana es o no es. ¿Cuántos dicen amén? La cosmovisión cristiana no encuentra puntos medios. La cosmovisión cristiana no busca reconciliaciones con el mundo. La cosmovisión cristiana es o no es. La cosmovisión cristiana tiene que decir: esto es bueno y todo lo que no es esto es malo. No es medio malo, es malo. ¿Cuántos dicen amén? No hay medios buenos ni medios malos. Hay bueno o malo. ¿Qué pasó? ¿Me puede regalar un poquito de agua a alguien? Bien, hermanos, hay que redefinir. Esa era mi introducción, ahora sí entro a los puntos. Ahí donde están los puntos.
Ahora, todo lo que yo he dicho parece muy teórico. Sería bueno aterrizarlo de manera práctica, y en esto voy a tratar de ir rápido. Este mundo ha llegado a algunas conclusiones, gracias, en las que para que te vaya bien, muchas veces hay que ser malo. Honestamente no prosperas, tienes que prosperar haciendo algunas cosillas deshonestas, porque honestamente no se puede. Es que el que vive honestamente en este mundo no lo dejan salir adelante. Hay que torcerse un poquito para poder salir adelante. Bueno, te tuerces un poquito, cuando ya salgas adelante te enderezas otra vez. Porque el mal es una cosa que ha avanzado tanto en este mundo. El mundo es malo, malo, tan malo que el bien, si quieres vivir bien, amando el bien, mira, Romanos capítulo 12 versículo 21 dice: no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. El mal no es inevitable en la cosmovisión cristiana. El mal no es inevitable. El mal puede ser derrotado en la cosmovisión cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Si no puedes con tu enemigo, únete, no pega aquí. Si tu enemigo es más fuerte, pégatele, no pega aquí. Vénselo con el bien. ¿De acuerdo? El asunto es que el mal no se vence dejándolo de hacer. El mal se vence reemplazándolo por el bien. Así que cuando nosotros enfocamos nuestra vida cristiana y religiosa y nuestra cosmovisión cristiana en las obras de la carne, ¿sabe lo que hacen esos cristianos? Dejan lo malo. Pero ¿dónde está lo bueno? El mal no se vence dejándolo de hacer. El mal se vence reemplazándolo por el bien. Luego la cosmovisión cristiana es activa. No es un dejar de hacer, es un hacer. Amén, hermanos. Es un hacer. Es un hacer bien. Luego, en esa cadena lógica de ideas, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es bien y qué es mal, qué es lo bueno y qué es lo malo. La primera, ahora lo voy a aplicar a la vida nuestra. La primera y más grande aspiración de un nacido de nuevo es el bien. Un nacido de nuevo, lo primero que desea no es la casa. Un nacido de nuevo, lo primero que desea, lo primero no es un empleo. Lo primero que un nacido de nuevo desea es ser perfecto. Yo me convertí ayer y al día siguiente quería ser perfecto. ¿A usted le pasó? Yo me convertí ayer y al día siguiente yo era santo. Yo no quería, pero es ni mirar nada, yo perfecto. ¿De acuerdo? ¿Les ha pasado? Si no les ha pasado, les invito a que acepten a Jesús como su Señor y como su Salvador. Pero la primera aspiración de un nacido nuevo es el bien. Yo quiero el bien. Uno no sabe qué es el bien, pero uno lo quiere. ¿Es así? Uno a veces, recién convertido, juzga cosas que son malas, pero son buenas, pero uno las quiere. O sea, uno no quiere dañar a nadie, uno lo que quiere es lo bueno, lo perfecto, porque la esencia de Dios ahora ha entrado en ti. Porque el Espíritu de Dios ahora mora en ti. Y aunque tú no entiendes, tu entendimiento queda sin fruto, tu espíritu vive y tu espíritu te hace sentir que algo no anda bien en el mundo. Algo no anda bien en la vida. Oye, la vida no está bien organizada. Es como si te quitaran un velo. Oye, ¿qué pasa? La vida no está bien organizada. A mí me dijeron que se valía cualquier cosa para conseguir dinero. Y cuando Cristo entra a tu corazón y el Espíritu Santo te da una nueva cosmovisión, tú dices, oye, aquí algo no anda bien. No sé qué es, pero no anda bien. Amén, hermanos. Oye, a mí me dijeron que el hombre es el jefe de la casa y lo que el hombre dice se hace, pero yo siento que aquí algo no anda bien. A mí me dijeron que el hombre puede imponer sobre la mujer, puede maltratar, pero aquí algo me dice que no anda bien. ¿De acuerdo? La primera y más grande aspiración de un nacido nuevo es el bien. No lo conoce, no lo entiende, solo lo desea. ¿De acuerdo? Les decía ayer a los muchachos que John Frank Pinchao, uno de los policías secuestrados durante años,
narra en su liberación que el día que sus cadenas fueron rotas, el día que pudo quedar libre de sus cadenas, él no sabía para dónde iba, pero él corría y corría. ¿Sabe hacia dónde corría? En dirección opuesta a sus cadenas. Lo único que él deseaba era estar tan lejos como fuere posible de las cadenas. Cuando un cristiano nace de nuevo, lo primero que desea es correr tan lejos como pueda de sus cadenas, del pecado que lo ataba. ¿Cuántos dicen amén? Y si las cadenas eran de oro, las que ataban a John Fran Pinchao, él no se iba a quedar recogiendo las cadenas de oro porque las podía vender cuando saliera y se las iba a llevar para acá, para su ahora vida libre. Él simplemente decía: cadenas son cadenas de oro, de perlas, de brillantes, de lo que sea, son cadenas. Y ahora la sensación de libertad, lo único que me inspira es alejarme de todo lo que me ataba. Luego un nacido de nuevo desea, aborrece el pecado. En su primera condición, aborrece el pecado. ¿De acuerdo? Por eso usted notará que los cristianos recién convertidos son tan tesos, ¿cierto? Son estesos. Usted quiere mantener el equilibrio en la iglesia cristiana, tiene que haber nuevos siempre, porque ellos son los que te están diciendo: pastor, ¿y esto qué pasó aquí? ¿Sí o no? Yo no se lo acepto a un viejo, porque el viejo: ay, yo te conozco tus mañas. No, mentira. Oye, pastor, ven acá. ¿Y por qué en el púlpito tal cosa? Y sabe que cuando me dicen ¿por qué en el púlpito tal cosa? Y es un recién convertido, yo simplemente entiendo que en su condición de recién nacido, él quiere alejarse tanto de sus cadenas que él todo eso no entiende lo bueno y lo malo. Tengo que explicárselo. ¿De acuerdo? Pastor, el día que yo lo vea a usted con una camisa manga corta en el púlpito, mejor dicho, pastor, ay, no, qué pecado, pastor. Bueno, a mí me gusta esa actitud. En el recién convertido, ¿de acuerdo? En el recién convertido. Pero el recién convertido, tarde que temprano, más temprano que tarde, se da cuenta de algo. Y es lo que está en Romanos. El recién convertido se vuelve teso, ¿verdad? Esto no. Él se convierte en el no. Esto no se puede hacer, pastor, eso no puede permitir, esto no. Él quiere saber más que el pastor, ¿verdad? Pastor, lo que pasa es que esto no, ¿verdad? Pero usted lo deja que le pasen unos meses y el recién convertido encuentra que hay una lucha en él, ¿verdad? Que el bien que él quiere no es lo que hace, sino el mal que no quiere, eso lo arrastra y tiene una inclinación, ¿verdad? Cuando él se da cuenta de eso y sigue en su postura de querer seguir juzgando a los demás, peca. ¿De acuerdo? Porque ahora no se trata de simplemente no, se trata de cómo reemplazamos ese mal por un bien. Ahora se trata de cómo yo me solidarizo con los que también tienen mi misma aspiración, pero fallan así como yo. ¿De acuerdo? El nuevo convertido pronto se da cuenta que él desea un bien, el fruto del Espíritu, pero hay un mal al cual se inclina. Yo quiero ser perfecto. ¿Me escucha? Escúcheme. Yo quiero ser perfecto, pero no lo soy. ¿Me escucha? Porque reciente en mi conversión me di cuenta que no lo era. Reciente en mi conversión me di cuenta que por más que yo decía esto es malo y no lo quiero hacer, me arrastraba, me inclinaba, es lo que Pablo dice, hay una ley en mí que me lleva, me quiere arrastrar hacia lo malo. Entonces, en el convertido que ha llegado a esta etapa, surge una nueva aspiración. Ya no quiere ser perfecto aquí en la tierra. Ya entendió que aquí en la tierra no puede ser perfecto, pero no se acaba su aspiración. Él, por cuanto quiere ser perfecto, pero sabe que aquí en la tierra no puede, desea ser adoptado pronto y que Cristo venga y él estar en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que se acomoda en este mundo y encuentra que los placeres y digamos placeres, ¿cómo diría yo? Placeres aceptados por la sociedad. Porque hay placeres que son condenados por la sociedad. Pero hay placeres que la sociedad acepta, pero que Dios no. Los placeres de tener y tener y tener y tener. Oye, qué malo es tener. Y cuando tú te das cuenta que puedes tener y tener y tener, tú te acomodas aquí y tú dices, esta es la vida que Dios me prometió, esta es la vida que yo me merezco. Pero el apóstol Pablo, lejos de eso, el apóstol Pablo en alguna ocasión dijo, yo estoy puesto en estrecho, yo quiero una de dos cosas. Yo quisiera irme ya con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, pero quisiera quedarme en el cuerpo para disfrutar de toda esta ofrenda que ustedes me dan. Yo quisiera quedarme en el cuerpo para seguir predicándoles a ustedes, para seguir haciendo uso de mis dones espirituales, que son mi realización en esta tierra.
no son mi realización definitiva. Mi realización definitiva será la adopción eterna que Dios hará de mí. Permítanme si yo encuentro el texto. Romanos, está en Romanos capítulo 8. Hace calor, hermanos, ¿verdad? Capítulo 22 y capítulo 8, versículos 22 y 23 de Romanos. Escuchen. Porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Ustedes creen que la creación está gimiendo? ¿Ustedes creen que el recalentamiento global es la tierra diciendo ya? ¿Sí lo creen? ¿Ustedes creen que estos calores, ustedes creen que estas calores son porque sí? Estas calores son la creación diciendo ya ven, Señor Jesús. ¿De acuerdo? Los polos derritiéndose, las erosiones, los tsunamis, los terremotos, los huracanes. Es la tierra diciendo ya no aguantamos más, estos hombres nos han destruido. Cada vez que vemos un evento de esto, debemos decir: la creación gime a una. No, eso es, en la cosmovisión de algunos, ese es Dios castigando el pecado. Es la creación. Dios creó la tierra para que hubiera tsunamis, y la ciencia nos puede ayudar ahí y nos dirá cuán maltrato hemos hecho de la tierra para que la tierra esté patas arriba. Toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, el Espíritu en nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Están acompañándome en el texto? ¿No? Bueno, para los que no me están acompañando, les voy a leer lo que dice. Dice: gime dentro de nosotros mismos porque ya no aguantamos este desempleo. Nosotros gemimos dentro de nosotros mismos porque es que ya yo no aguanto esta política y estos políticos corruptos. Gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La aspiración de un nacido nuevo es: ojalá y Cristo viniera. Es que yo puedo tener lo que yo tenga, pero algo dentro de mí me dice que esto no está bien. Algo no está bien. Para que esto esté bien, Cristo tiene que venir. Amén. En la cosmovisión cristiana esto irá de mal en peor. En la cosmovisión cristiana la única solución es que Cristo venga y establezca nuevos cielos y nueva tierra. Amén, hermanos y hermanas. Finalmente, la inclinación al mal no es la negación del Espíritu en ti. Cuando tú sientas que te inclinas al mal, que el mal te pica el ojo y te seduce, que el mal te atrae, que el mal es muy atractivo, cuando tú sientas eso, no pienses que no tienes el Espíritu. La inclinación al mal no es la negación del Espíritu, ni siquiera la falta que tú cometes es negación de que el Espíritu está en ti. Pero si no sientes dolor por el mal que haces, eso sí podría llegar a ser negación del Espíritu en ti. ¿De acuerdo? Si yo hago lo malo y no me duele, si yo hago lo malo y me da lo mismo, tengo que abrir el ojo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Puede estar pasando algo, que ya les voy a contar. Hay 4 situaciones o condiciones en las que el ser humano puede estar. Usted o yo podemos estar en esta mañana. Número 1, aspiración de perfección, pero sin madurez. Ya dije que es la condición de ¿quiénes? De los nuevos convertidos. La madurez, según Hebreos, consiste en el discernimiento del bien y del mal. No hay otra cosa. La leche espiritual es para los inmaduros, para los inexpertos, para los que no han alcanzado madurez. Y la madurez, el alimento sólido, es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que tienen
los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Luego, madurez en la Biblia es discernir, diferenciar lo bueno de lo malo. ¿De acuerdo? La condición del recién nacido, del recién convertido, es desea lo bueno, pero no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso se vuelve a veces legalista. Por eso a veces se vuelve juez. ¿De acuerdo? Hay que ayudarlo para que no se quede ahí. Pero hay una segunda condición, la condición del que ya le ha pasado el tiempo, pero sigue inmaduro. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a él? A él le llama inexperto o débil en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. ¿De acuerdo? El débil en la fe, lejos de lo que muchos piensan, no es aquel que anda pecando. El débil en la fe es más estricto que usted y yo. ¿Me escucha? El débil en la fe que la Biblia menciona es aquel que dice: yo no lo hago, pero que tampoco ninguno lo haga. ¿Verdad? Yo no me maquillo, porque si Dios hubiera querido que la mujer estuviera maquillada, le hubiera puesto rojo aquí y amarillo aquí. Y si Dios quisiera que tuvieras ropa, te hubiera hecho con ropa, pero te hizo sin ropa. Entonces, ese débil en la fe, ojo, cuando es débil en la fe, no cuando es legalista, porque puede llegar a la condición de legalismo que no es débil en la fe. El débil en la fe es el que le pasa el tiempo y sigue aspirando a ser perfecto. Resulta que en algún momento se da cuenta que no lo puede, pero sigue, su centro es eso, y quiere que ninguno, yo no como carne, que ninguno coma carne, pastor, porque esa carne fue sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Esa sopa que me mandaron allá, la hicieron en la fiesta de la Virgen del Carmen. Yo no tomo eso porque eso fue sacrificado a los ídolos, pastor. No la tome. Pablo dice: hombre, si a él lo hace caer, porque él está en una buena conciencia, él está en una conciencia de que quiere las cosas bien. Si a él lo hace caer, no te tomes la sopa. Ve y cómprala donde Crucita, cómprala en otra parte, pero no te tomes la que hicieron allá en la fiesta de la Virgen del Carmen. ¿De acuerdo? Hazte un calducho, hazte alguna cosa, pero no te tomes esa sopa. No por tu conciencia, por la conciencia de él. ¿De acuerdo? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, sino para amarle como hermano en Cristo Jesús. Entonces, el débil en la fe es aquel que el tiempo le pasa, pero no madura, no discierne lo bueno de lo malo. ¿De acuerdo? Es ese que ya tiene mucho tiempo en el evangelio y llega a una casa a evangelizar, y lo primero que mira es la mata de sábila ahí en la puerta de la casa, y él con esa, que me quites eso de ahí, ¿verdad? Porque él, eso. El débil en la fe es ese que pone, no discierne. Yo no le voy a decir pobrecito, porque no lo es. Es un verdadero cristiano porque aspira la perfección, pero no discierne. Entonces recíbele. En las cosas que no tienen que ver con la esencia doctrinal, recíbelo. ¿De acuerdo? Ahora, si el débil en la fe viene y me dice, que nunca lo va a hacer un débil en la fe, pero me dice: pastor, es que hombre con hombre pueden porque se aman y porque no. No, señor, venga acá, débil en la fe. Usted me hace el favor y me respeta. ¿De acuerdo? Pero el débil en la fe nunca lo va a hacer, porque el débil en la fe casi siempre es muy ortodoxo, es muy pegado a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Es más, para el débil en la fe, ¿sabe qué ocurre? El débil en la fe muchas veces dice, estoy hablando del que ya es maduro, del que ya tiene bastante tiempo, pero aún no ha alcanzado discernimiento entre el bien y el mal. ¿Sabe qué dice? ¿Para qué va a estudiar teología, pastor? Teología, ¿y para qué? Si el Espíritu me da, el Espíritu me enseña, el Espíritu me instruye a mí, la Biblia, yo tengo con la Biblia todo, yo no necesito estudiar teología, la teología mata al Espíritu. El débil en la fe está siempre tratando de que no se alejen de lo que él considera que es la verdad, pero es muy celoso y muy amante de Dios. Ora, busca el rostro del Señor, solo que él ve peligros donde no los hay y él quiere cuidar. ¿De acuerdo? No contiendas con él sobre opinión. Oye, no le mates su buen espíritu. Si él dice que le hace daño, que tú te pintes, oye, no te pintes. Hay que hablarlo, no, eso no. Pero si algunas cosas él te pide que no hagas, oye, pero no lo hagas. A ti no te quita nada y a él no le pone nada, no lo hagas. El apóstol Pablo dice: los ídolos nada son, ni hacen bien, ni hacen mal.
No, es que en esa estatua ahí detrás hay unos demonios. Yo veo unos demonios detrás, pastor. Hay que coger aceite y hay que echarle. Bueno, ahí se está atentando contra la doctrina, ¿verdad? Allá no es débil en la fe. Ven acá, el aceite no es para echar demonios y no sé qué, ¿verdad? Pero recíbelo, acéptalo. Débil en la fe. No es hipócrita. El débil en la fe no es hipócrita. El débil en la fe no es el que dice haga esto y él por allá haciendo lo otro. No. El débil en la fe no es el que dice reclama y no ora. No. El débil en la fe ora, busca, gime, clama delante de Dios, quiere guardarse, pero no discierne lo bueno de lo malo. ¿Está bien? Llegamos a una otra condición. Bueno, el problema es cuando este débil en la fe no se reconoce como tal. Es decir, cuando el débil en la fe cree que es fuerte en la fe, y cuando el débil en la fe cree que es maestro, ahí se puso mala la cosa. ¿De acuerdo? Porque entonces el débil en la fe quiere coger el púlpito para enseñar las cosas que él todavía no discierne, no entiende. Hay que decirle, venga acá, hermano débil en la fe, usted le respetamos, pero usted no puede enseñar eso. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Está bien? Y por el contrario, hasta se cree maestro, defendiendo sus convicciones, citando textos fuera de contexto y peor aún, malinterpretándolos y enseñándolos de la misma manera a otros. Es pues así como responsabilidad de los fuertes soportarle en sus flaquezas, también la responsabilidad de los fuertes es hacerles entender su condición de débiles. ¿Ven? ¿Sí? Hay que hacerles entender su condición de débiles. Tercera condición, los creyentes maduros. Los creyentes maduros son aquellos que ya tienen algún tiempo en el Evangelio. No hay maduros con poco tiempo en el Evangelio, no los puede haber. El apóstol Pablo dice, después de tanto tiempo deberíais ya ser maestros. Es decir, que el tiempo es un factor determinante para la madurez. Algunos dicen, yo estoy jovencito, pero yo soy más maduro. La madurez no tiene que ver con la edad. Un momentico. No es el todo, pero sí tiene que ver. ¿De acuerdo? Que el que ha vivido mucho no haya sido responsable para crecer y aprender y no tiene madurez, eso es problema de él. Pero el que ha sabido vivir después de algún tiempo debe tener madurez. ¿Estamos de acuerdo? Así que si usted llega y usted se convierte al Señor y usted tiene unos pocos meses, unos pocos años, y usted habla con una persona que tiene muchos años, usted debe partir de que ese señor y esa señora tienen madurez. Ahora, si después ya se escacha y empieza a decir cosillas por ahí que no son, es un débil en la fe. Pero la madurez requiere tiempo. ¿De acuerdo? Es aquel que después de un tiempo tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y de lo malo, y este maduro no solamente ahora aspira a vivir bien, sino que además, como sabe que es bueno y que es malo, se esfuerza, pide la determinación, porque Dios produce en él el querer, el pensar y el ocuparse en las cosas del Espíritu. Ese es un maduro. Pero hay una otra condición y última que quiero mencionar esta mañana, y es la condición del caído. Al caído caerle, no. La condición del caído. El caído, según Gálatas capítulo 6 versículo 1, es aquel que ha adquirido madurez. Escúcheme bien. Ha aprendido lo que es bueno y lo que es malo, pero por algunas cosas de la vida se ha dejado seducir por lo malo, y por algunas cosas de la vida él ha comenzado a hacer cosas malas. Él, aunque no esté descubierto, está caído. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y él como maduro sabe que está caído. ¿De acuerdo? Él como maduro sabe que está caído. Pero si él no se vuelve a tiempo, Dios por amor le va a permitir algo. Dios por amor le va a permitir que sea sorprendido. Cuando alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. ¿En cuál condición tú estás en esta mañana? ¿Eres un recién convertido? ¿Tienes aspiración pero no disciernes bien lo bueno de lo malo? ¿Eres tal vez esta sea la condición más difícil de aceptar, un débil en la fe? Ya tienes mucho tiempo pero todavía estás pendiente de ciertas cosillas por ahí que no tienen mayor trascendencia, bíblicas, pero para ti las tienen y te las respetamos. ¿O eres un maduro
un hombre y una mujer que discierne lo bueno de lo malo y se esfuerza y mantiene la aspiración de vivir en ese bien? ¿O eres un caído? Un hombre que conoce lo bueno y lo malo, que has adquirido madurez, pero por algunas cosas de la vida te has dejado arrastrar y hoy estás haciendo cosas que sabes que no estás bien y que tienes que tomar la determinación de cambiar. Pero todos tenemos un mismo espíritu. El que no está ubicado en una de esas condiciones, es decir, el que no le duele lo malo, el que no desea el bien, no es de Cristo. El que enseña lo malo, esa sería otra categoría, es un hereje, un blasfemo, un anatema. El que enseña por su propia conveniencia ni siquiera es un caído, es un anatema. Porque hay un pecado que es el pecado, ese pecado moral en el que uno cae, pero el que enseña por conveniencia, eso no es un caído, ese es un sinvergüenza. ¿De acuerdo? Ese que enseña por aprovecharse de los demás, ese no es un caído. Y hay de él, dice la Escritura. Me extendí muchísimo, hermanos, porque necesitaba terminar el tema esta mañana. Espero sea claro con quiénes guardamos comunión y qué es tener el Espíritu y cuál es la evidencia de tener el Espíritu y cuál es la manifestación del Espíritu Santo. Mi tema esta mañana no fue el Espíritu Santo, por tal razón no he hablado en profundidad de la persona y la Trinidad y el Espíritu Santo. Algún día lo haremos. ¿De acuerdo? Señor, muchísimas gracias te damos en esta mañana por tu bondad y tu fidelidad. Gracias porque nos has dado las arras de la salvación, las arras del Espíritu, las garantías del Espíritu, Señor. Gracias porque nos has sellado con el Espíritu Santo para salvación. Gracias porque hoy tu Espíritu nos puede mover y ayudarnos, darnos luz para poder saber en qué condición nos encontramos, Señor. Y yo te pido, Señor, que en esta mañana tú puedas traer esa luz sobre nosotros y que cada uno de nosotros pueda andar, Señor, en el Espíritu. Desear el bien, pensar en el bien y ocuparse del bien. Que esa forma de ver el cristianismo como un montón de reglas para no satisfacer los deseos de la carne sea cambiada por la cosmovisión de un deseo, un pensar y un ocuparnos de lo bueno. Y lo malo simplemente huirá de nosotros. Así dice tu palabra: humillaos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Cristo Jesús, amén y amén.